Hola Jorge, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Bien? ¿Tania? Uh, uh, qué mal, qué macana. Oh, ajá. Oh, qué bajón. Buenas tardes. Hola Cecilia, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Ya Jorge le dijo de Tania, sí. Sí, sí, me estaba comentando. Bueno, ¿quién más estaría faltando? Alejandra, eh, María. Bueno, no saben si se van a conectar. Ayer, profe, yo estaba hablando con Tania y me decía que María parece que dejaba, Oh, ¿y por qué? porque también tenía el tema de la nena, el colegio de la nena y todo, y medio que por ahí se atrasaba un poco, y creía que el año que viene no iba a poder seguir. Ah, bueno, que, que trate de hacer lo posible por terminar este año. Sí, ya hizo un montón ella. Y Claro, ella sí. también se vio afectada, vio por el tema del COVID, falleció el suegro de ella. Ajá. Bueno. Bueno, si pueden después tratar de convencerla para que retome, Sí, profe. ya había hecho hasta casi el final del año. Sí, bueno, voy a tratar de presentar, es un cuadro comparativo, vamos a trabajar sobre las corrientes geográficas, es la unidad 5, la última unidad que tienen en el programa, que es sobre espacio, geografía y corrientes geográficas. Así que voy a intentar pasar un cuadro para que puedan ver también a qué me voy a hacer referencia.
Bueno, ya voy a tratar de proyectarlo. Estoy buscando un texto complementario, después se los voy a pasar. Como ahí en el Drive, ustedes tienen una carpeta de la unidad 5. Ahí están los textos básicos que vamos a trabajar hoy y las clases que vienen. El artículo, bueno, el cuadro que ahora voy a proyectar, el tema que vamos a trabajar sobre corriente geográfica. Este cuadro es un material de cátedra elaborado por el equipo de cátedra en base a un texto que tienen ahí en esa carpeta de la unidad 5 en el Drive, que es de Horacio Capel y Luis Urteaga, que se llama Las Nuevas Geografías. Estos autores son dos geógrafos españoles y el libro es una especie de manual muy didáctico que permite ir identificando las diferentes corrientes que ha habido a lo largo de la historia de la disciplina geografía, cómo han sido, digamos, las transformaciones epistemológicas al interior de la geografía, que consciente o inconscientemente todo docente de geografía y de ciencias sociales en general está parado desde algún lugar teórico y epistemológico para cuando desarrolla sus clases, sus planificaciones, los temas y los contenidos que desarrolla. Algo similar a lo que fuimos haciendo con las corrientes historiográficas. ¿Sí? Voy a ver si puedo proyectarlo. Ahí no está saliendo como que te está abriendo la pantalla, ¿no? No, profe. No. Ahí sale en mi pantalla. Sí. ¿El cuadro se ve entonces? Sí, profe. ¿Se ve muy chiquito o está bien ahí? A ver. Sí, pero no me sale.
A ver ahí, con el zoom. Ahí está mejor. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo voy hablando y ustedes cuando quieran comentar algo, hacer algún aporte, alguna consulta, alguna pregunta, me activen el micrófono nomás y hablen y lo vamos conversando. El texto este que yo les comento, Las nuevas geografías de Capel de Urteaga, hace un rastreo desde la geografía desde la antigüedad, como pasaba también en el texto de Cristina Guerra sobre historia, historiografía. Es decir, el estudio del espacio, de la superficie terrestre, ya desde la antigüedad, desde los griegos, ya era parte, digamos, de un desarrollo que se trataba, digamos, de dar cuenta de algunas modificaciones del espacio, de tratar de dar cuenta de los fenómenos que ocurren en la Tierra, en la superficie terrestre. Nosotros no vamos a desarrollar toda esa primera parte de ese libro. Sí, les recomiendo leer a partir de lo que se plantea como geografía tradicional en adelante, y sobre todo abordar el siglo XIX y el siglo XX, es decir, con el contexto de la modernidad, el contexto de la revolución industrial, el contexto de la institucionalización de las ciencias sociales. Y bueno, es importante tener siempre a mano el texto de Wallerstein cuando va planteando ese contexto de surgimiento y expansión de las ciencias sociales, que es donde surge la geografía como disciplina, que bueno, tenía su propio enfoque, diferente a otras disciplinas sociales. En su contexto en el siglo XIX pretendió, digamos, estar un poco al margen de las otras disciplinas sociales. Estaba basada en un fuerte enfoque naturalista, físico. Entonces, bueno, es interesante ver que la geografía, si bien en la Edad Antigua, en la Edad Media, no era una disciplina científica, es decir, como ciencia hace su desarrollo en el siglo XIX, pero su capacidad para producir conocimientos ya era destacada desde tiempo antes. Por eso, ahí como primer corriente geográfica ustedes ven que hay una geografía tradicional. Parte de lo que planteaba esta geografía tradicional fue retomado por ya la geografía moderna positivista en el siglo XIX, y es más, tiene su importante peso e impronta hasta el día de hoy, porque si ustedes ven qué definición de geografía tenía esta geografía tradicional, y yo les puedo asegurar que era, así me enseñaron en la secundaria, por lo menos en la década del 90, cuando cursé el secundario, la definición de geografía que me dieron mis docentes de geografía es la descripción de la superficie terrestre. No sé ustedes, cuando cursaron el secundario, pero es decir, esa geografía tradicional tenía esas pretensiones
globales, esas pretensiones universales. Que es esto de estudiar todo lo que ocurre en el globo terrestre. Todos los fenómenos naturales y humanos que están dentro del planeta Tierra. Es decir, una pretensión bastante, bastante pretenciosa, muy de abarcar todo, tratar de dar cuenta de todo lo que ocurre en el espacio terrestre. Por eso ese tipo de geografía, y así también recuerdo porque la impronta que se daba y que influyó en el sistema educativo, en la enseñanza, sobre todo en el nivel secundario, también en el nivel primario, es esa geografía enciclopédica. Ahí ven como conceptos clave esto de describir, enumerar, investigar, localizar, inventariar. Es decir, era una ciencia que pretendía describir todos los fenómenos naturales y humanos que acontecían en el suelo. Inventariar todos esos hechos de orden natural y por eso la influencia de las ciencias naturales sobre esta disciplina geográfica, como por ejemplo la geología. Ahí ven en la parte del cuadro de los representantes y corrientes filosóficas, la geología como estudio del suelo, la botánica, el estudio de las plantas, la física, los fenómenos físicos, la química, la cartografía, es decir, la descripción a través de mapas, incluso las matemáticas, diferentes disciplinas auxiliares que la geografía tomaba a la hora de relevar todos los hechos que ocurrían sobre la superficie terrestre. El contexto histórico del siglo XVIII, como ustedes ya han visto seguramente, un contexto de primera revolución industrial, de avances técnicos y tecnológicos muy importantes, como la máquina de vapor, los telares mecánicos y la industria textil que se expande en Gran Bretaña y en Europa, y una disciplina que también contribuyó a los procesos de conquista y colonización de Europa sobre los otros continentes. Entonces, esa descripción sistemática, ahora vamos a ver con la geografía moderna, pero es la que sentó las bases de un cierto marco para esta disciplina y que tenía su objeto de estudio, que intentaba hacer esas descripciones sistemáticas que en definitiva iban de la mano de un proyecto de poder, un proyecto político hegemónico, europeo, a nivel mundial, que tuvo su influencia bastante importante y que continuó de alguna manera, ahora lo vemos con la geografía moderna. Bueno, ¿me siguen? ¿Se entiende? Si quieren aportar algo. Sí, profe. Bueno, la geografía moderna, los autores señalan a Humboldt, un geógrafo y naturalista alemán
que viajó por el mundo, que le interesaba las cuestiones cartográficas, era un naturalista, se interesaba por describir diferentes fenómenos naturales y físicos, viajó a América, y también Ritter, un geógrafo también alemán, Ratzel, que ahora ya vamos a hablar un poquito más, Ratzel, un geógrafo muy influido, muy influido por el evolucionismo de Darwin, y va a ser el exponente de lo que se llama el determinismo geográfico. Pero detrás, digamos, estaba esta gran corriente filosófica, científica, que era el positivismo, en la segunda mitad del siglo XIX particularmente, que pretendía, esto que se plantea acá, establecer rigurosamente el encadenamiento causal de los hechos, y que le interesaba el descubrimiento de leyes. Es decir, a ciertos fenómenos, hechos que ocurren en la superficie terrestre, esos hechos no ocurren por azar, necesitan de el instrumental de la ciencia para tratar de encadenar esos hechos, determinar las causas y las consecuencias o los efectos, y todo a partir de el descubrimiento de las leyes que están detrás de esos fenómenos, esas leyes que lo explican, esas leyes basadas en el método nomotético deductivo fundamentalmente, esas leyes que permiten explicar por qué ocurren ciertos fenómenos y también permiten predecir. Si uno tiene la ley o la norma general, universal, que rige para todos los fenómenos, para todos los hechos, y tiene esos hechos, uno puede también predecir qué va a ocurrir. O sea, como se pueden predecir ciertos fenómenos atmosféricos, tienen que ver con, por ejemplo, la meteorología, fenómenos que tienen que ver con la geología, con el comportamiento de los animales, de las plantas. Bueno, eso también podía ser equiparado a los fenómenos humanos y poder explicar los comportamientos humanos y predecir justamente esos comportamientos. Bueno, eso ocurrió en un contexto de esta geografía positivista, digamos, que tomó también elementos de la geografía tradicional, porque también lo que trataba era de hacer esos inventarios de todos los fenómenos sobre la superficie terrestre y describirlos. Entonces, eso ocurre en un contexto de avance de los países imperialistas de Europa. Recordemos, en ese contexto, por ejemplo, Gran Bretaña estaba con una presencia muy fuerte y colonizadora en la India, en algunas áreas de China, como Hong Kong, en parte de África, ¿sí? O sea, el Imperio Británico, las empresas británicas estaban con pretensiones imperialistas en esos países. Y bueno, si ustedes se fijan, este avance de las potencias imperialistas en el mundo tenía como objetivo invertir capitales, realizar obras de infraestructura como ferrocarriles, compañías de minas, entre otras áreas, en esos países periféricos de Asia, África, incluso también América Latina, y le interesaba también las materias primas que había en esos lugares, ¿sí? El cobre, el hierro, la caña de azúcar, en África el marfil, el oro, y puntualmente Gran Bretaña en Argentina le interesaba
los cereales y las carnes que producía nuestro país. Y bueno, incentivó ese tipo de modelo agrario exportador. Bueno, eso es lo que estaba detrás también de esta geografía de fines del siglo XIX, incluso también principios del siglo XX. Y lo que plantea acá como determinismo geográfico quiere decir que el medio es el que determina al hombre, las actividades humanas. O sea, el medio físico es el que determina el comportamiento de los seres humanos en el espacio, y lo que se trata de encontrar esas causas que influyen en esos factores físicos que a su vez determinan los comportamientos humanos. Esta corriente influyó en diversos aspectos también. O sea, el determinismo influyó también en determinados círculos sociales y políticos. Sarmiento, por ejemplo, en Civilización no barbarie, fundamenta algunos de esos argumentos que tenía en contra de los caudillos y del federalismo del interior, por ejemplo, apelando a algunas metáforas que hacen entrever ese determinismo geográfico. O sea, el medio, la aridez del suelo, el desierto del interior del país, fue el que generó esos caudillos de barba, de patillas, sanguinarios, que se oponían al avance de la civilización y las leyes. Eso era lo que argumentaban mayormente militares y políticos liberales, o que pretendían, como Sarmiento, de alguna manera eliminar ese obstáculo que suponían los caudillos y los federales de las provincias, y que habían dejado en el atraso, tenían un resabio de lo que había sido las herencias del Imperio Español, y que impedían el avance y la llegada, por ejemplo, lo decía Mitre, el progreso, que en otras palabras era la llegada de los capitales británicos al país, sus inversiones, el poder tener toda una infraestructura de servicios y producción y transporte y comunicación al servicio de poder sacar rápidamente las materias primas del campo de nuestro país y llevarla a Gran Bretaña. Es decir, un modelo agrario exportador concentrado en Buenos Aires, en la región pampeana. Ahí todas las vías férreas confluían en el puerto de Buenos Aires, para que rápidamente la producción de cereales pueda salir por el puerto y llegar a Europa, en el caso de las carnes fundamentalmente a Gran Bretaña. Bueno, esa definición de geografía positivista, tradicional, moderna, si unimos un poco estas dos en una corriente, es la que estudiaba las distribuciones en el espacio y las interacciones entre fenómenos físicos y humanos. Las bases teóricas estaban ahí en el evolucionismo, en el darwinismo, en esta teoría de la evolución de las especies, que traducido en lo que eran actividades humanas, se hablaba de darwinismo social, es decir, de países que progresan, otros que están estancados, si no siguen ciertas líneas directrices de las potencias, y que esos exponentes del progreso y la civilización son esos países adelantados, que son los que tienen componente de población blanca,
Por lo tanto, en la evolución, la escala evolutiva, quedaban abajo los países que habían sido fruto de mestizajes o que tenían un predominio de razas inferiores, según el imaginario europeo en el momento, que eran los negros, los asiáticos, los pueblos originarios. Incluso también por el lugar físico donde estaban asentadas ciertas poblaciones. Por ejemplo, las zonas cercanas al Ecuador, es decir, entre los trópicos del Ecuador, son las zonas más calientes, según esta perspectiva del determinismo geográfico, son zonas menos propensas, eran, según imaginario, menos propensas al trabajo, a desarrollar la civilización y la cultura. Entonces, las poblaciones negras africanas, en esas zonas calientes, tenían que seguir las direcciones que tenían los países de temperaturas templadas, ¿no? Como los europeos, por ejemplo. Bueno, algunos conceptos clave de esta corriente son, por ejemplo, las ideas de organismo, ¿sí? La sociedad como un organismo. La sociología de Comte también toma esta idea de ahí. La idea de función, metabolismo, la utilización del método comparativo. Bueno, y la idea de describir países, que eso se mantiene desde la geografía tradicional, la elaboración de mapas, y mucho acento en las disciplinas de las ciencias naturales, como la física y la biología, que le daban el sustento teórico y conceptual. Hasta acá, ¿alguna consulta, algún aporte, algo que quieran comentar? No, Si quieren por ahí, si les suena algún ejemplo de algún tema que vieron en el secundario, o algo que hayan visto o leído ahora a lo largo de lo que van cursando de la carrera. Sí, y también esta geografía que hacía mucho hincapié en los fenómenos naturales, físicos. Y como les decía, tuvo mucho predominio en la enseñanza escolar. No sé si ustedes recuerdan o si se les desarrolló, digamos, la enseñanza de la geografía así cuando ustedes cursaron. Pero yo recuerdo en todos los años de geografía en la secundaria, se organizaban básicamente de la misma manera. Si bien en el primer año era una geografía más general, introductoria, después en el segundo año la geografía de América, tercer año geografía de Argentina, y después en los años sería ciclo superior, polimodal, se retomaban algunas cuestiones, geografía universal, y en el último año geografía de Argentina, geografía económica, pero básicamente
se organizaba primero con un planteo, bueno, de ubicación en el planiferio, los continentes y los factores, digamos, geodésicos, ubicación de el Ecuador, los polos, los trópicos, los meridianos y los paralelos, o sea, no sé si recuerdan toda esa parte. Y después se pasaba, esto valía tanto para lo universal, pero también para América y para Argentina, o sea, lo mismo, se hacía la ubicación del plano de América, con todos estos elementos, lo mismo Argentina, los puntos limítrofes, tal grado y demás, y después se pasaba a una parte, sería bien natural, con influencia ahí de estas disciplinas auxiliares, que era la meteorología, la hidrografía, o sea, era ubicar, sea en América o Argentina, todos los ríos que surcaban, sea el continente o sea el país, ubicar los puntos montañosos más importantes, las cadenas montañosas. Bueno, si recuerdan algo más me dicen. Y bueno, y se pasaba toda una descripción de las características del clima. Se podía también en algún punto dividir quizá por América del Norte, Central, del Sur, pero se hacía una descripción exhaustiva de los fenómenos naturales, físicos, que influían en el espacio. Y para lo último, casi al final, quedaban, se hacía una descripción de la demografía. O sea, bueno, se ubicaba los países que componían América, las capitales, se hacían memorizar las capitales, se hacían, no sé a ustedes, pero se hacía memorizar las capitales de los países. Si se hablaba, bueno, de geografía mundial, los países, las capitales del mundo, los países, las capitales de América, las provincias y las capitales de provincia en Argentina, todo de manera exhaustiva. Y después, fíjense, de un plano así general se iba cada vez más a lo particular, que iba quedando, y por último, después de hablar de población, cantidad de población, censos, demás, se hablaba de las actividades económicas. Fíjense, al hablar, por último, de las poblaciones, las características de las poblaciones, ahí tibiamente hacer alguna referencia histórica de algún componente, por ejemplo, en el caso de Argentina, componente inmigratorio, fin del siglo XIX, principio del siglo XX en la Argentina, y por último las actividades económicas. Bueno, ese es un ejemplo bien claro de esta geografía positivista, con mucha influencia de lo que es geografía física, natural, y del determinismo, porque es una manera de decir, bueno, la ubicación geográfica de un país como la Argentina, que para la hegemonía, digamos, de la construcción de mapas de Europa, con el trazado del meridiano en Greenwich, que es una localidad que está cerca de Londres, en Estados Unidos, arbitrariamente,
y cómo se parte el planeta así, se ubica el hemisferio norte, donde están las potencias del mundo, sobre todo Europa, Estados Unidos, y en el sur están parte de Asia, está África, está América Latina, y bueno, eso era una manera de explicar que la ubicación geográfica, las condiciones físicas, iban determinando el lugar que tenía que ocupar cada país en el escenario, digamos, económico internacional. Por eso no es que no tenga que ver justamente la conformación de un modelo agrario exportador en la Argentina que predominó hacia fines del siglo XIX y hasta 1930 aproximadamente, tuvo mucho que ver con esto. De alguna manera la geografía escolar profundizó en esto, en general esta sistematización de todos los elementos que tenía el espacio en la Argentina, que es así hincapié en las materias primas que tenía la Argentina y las diversas provincias, aprovechables para el hombre, esa categoría hombre muy general, pero que en realidad era aprovechada por sectores económicos y políticos con un interés particular, que era, bueno, en ese momento la alianza estratégica que tenía los sectores dominantes de la Argentina, los sectores agropecuarios y exportadores con la potencia que era Gran Bretaña. Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando tiene su contexto social de producción, tiene y político, y no era para nada una ciencia, una geografía neutral y objetiva. Es decir, tenía pretensiones objetivas, sí, de alguna manera fue objetiva en la búsqueda de datos, en la sistematización del conocimiento y demás, pero de ninguna manera era neutral, sino que respondía a intereses históricos que tenían que ver con esto que les comentaba. Ese modelo agrario exportador se fundamentaba, o sea, internacionalmente, en las teorías de David Ricardo, en la teoría de las ventajas comparativas que tenía la Argentina, que supuestamente no tenía que avanzar en un proceso de industrialización para no competir con las potencias europeas, tenía que desarrollar aquello que tenía de manera abundante, que era el recurso suelo, y ese recurso suelo lo que permitía era la producción en gran escala de la producción ganadera y la agricultura. Entonces, así se fue conformando esa Argentina especializada en la producción agropecuaria. O sea, tenía que especializarse en aquello que tenía esas ventajas comparativas respecto a otros países del mundo que no tenían, por ejemplo, una pampa húmeda como sí la tenía la Argentina. ¿Están ahí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Ah, bueno, yo estudié en la Centenario también. Sí. Yo estudié entre el 94 y el 98. ¿Vos de qué año más o menos? Ajá. Sí, en general,
los profesores de geografía, hablo de esa, hasta esa época, entre paréntesis, habían sido formados en esta impronta, o sea, con una fuerte base en esto, ¿no? En la geografía física y natural. Cuando se crea la UADER, yo no sé si les conté la otra vez, la carrera de geografía de la UADER, que antes era del Instituto de Educación Superior, Instituto del Profesorado, redefine su plan de estudio y fue dejando de lado algunas materias que tenían que ver con esto de la geografía física muy fuerte, muy marcada. O sea, ellos tenían en ese momento geomorfología, geología, geografía matemática y astronómica, geografía, bueno, tenía hidrografía, meteorología, todo esto que estamos comentando. Hasta, bueno, botánica me parece que también, o sea, una carga muy, muy grande de esas disciplinas auxiliares en ese momento y muy poco de aquello que tenía que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural, cosa que fue incluyendo como materias a partir del cambio del plan de estudio. O sea, los profesores que fueron formados, en este caso, ¿no? En Paraná, Entre Ríos, con el caso de UADER, bueno, fueron teniendo otras materias que fueron ampliando un poco la visión. Entonces, bueno, por ejemplo, algunas materias como geografía histórica, o sea, poder tomar elementos de la historia para explicar el espacio, fíjense, ¿no? Geografía cultural, o sea, una geografía que tome en cuenta fenómenos culturales para explicar el espacio y explicar también el comportamiento de la sociedad. Bueno, eso entre otras, bueno, geografía económica, bastante con más presencia. Entonces, bueno, se fue, en este caso, bueno, muy tardíamente, digamos, ahora vamos a ver las otras corrientes, pero estamos hablando de una presencia muy marcada, una geografía positivista, tradicional, con mucha influencia de lo físico, hasta casi el siglo XXI, ¿no? Y habría que ver hasta el día de hoy si sigue teniendo cierta importancia, ¿no? Más para un estudio, una tesis de licenciatura en ciencias sociales, si quieren, el estilo, el tema. Pero bueno, empezó a haber otras corrientes en geografía, ahora vamos viendo, que fueron produciendo algunas modificaciones, fueron modificando, digamos, el objeto de estudio de la geografía. ¿Se alcanza a ver? ¿Se está escuchando bien? ¿Quieren hacer algún aporte? Cecilia, Abril. No, yo voy mirando porque también me sirve. Así que me sirve en el sentido de que doy geografía, ¿no? Ajá, bueno. Y es muy similar a lo que... es similar, es igual a lo que está contando. Yo lo que me asombré, sí, es que por ahí ahora en los programas no hay temas que se tocaban antes cuando yo iba a la secundaria. Y antes de anotarme un profesorado en ciencias sociales, también miré el plan de estudio de geografía del profesorado. Ajá. Y también me asombró que había un montón de materias que no estaban. Uh-huh. No sé
O sea, no creo que se han dejado de tener importancia esas materias. Yo creo que sigue siendo igualmente importante y sería bueno que se use también para dar clase, ¿no? Sí, por ahí algunos elementos de lo que era esa grafía tradicional, positivista, fueron reformulados, incluidos con algunas materias como geografía ambiental, por ejemplo. Es decir, no se tiró todo por la borda, cosa que tampoco hay que hacerlo, pero sí reformularlo y la posibilidad, ¿no?, de desarrollarlo de otra manera, con nuevas miradas, con nuevos abordajes, por ejemplo, a partir de problemáticas, de conflictos, ¿no? Hay conflictos que tienen, en los que tiene que ver lo ambiental, pero también lo social, lo que hacen distintos grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, si queremos explicar la quema de pastizales, ¿no?, o la contaminación de un río. Bueno, no es solo un tema de la geografía física. No hay que apelar solo a la hidrografía o a los biomas, en el caso de los humedales. Al ser un problema integral de todas las ciencias sociales, ahí se recurre a lo biológico, ambiental, pero también es necesario explicar el comportamiento de algunos grupos, por ejemplo, de productores que queman pastizales para la producción de determinado cultivo, cómo afecta a ciertos grupos o áreas espaciales y otras no, por qué cuando se afecta a cierto núcleo urbano de sectores medios altos de Rosario, por ejemplo, eso tiene más visibilidad en la sociedad argentina, en los medios, y a partir de ahí se generan protestas. Bueno, muchas aristas por ahí que surgen de temas y en los que es necesario justamente abordarlo de manera interdisciplinaria. Bueno, digamos, eso fue aportando una geografía que se fue recostando más en lo social. O sea, comenzó a ser una geografía más social y menos natural, o con predominio más de explicaciones que traten de abordar cuestiones sociales, económicas, culturales, y en donde, bueno, lo natural se recurre de manera, bueno, si sirve, si es necesario, poder dar cuenta y poder, bueno, explicar algunos fenómenos naturales que inciden en el espacio. Bueno, para principios del siglo XX, o bueno, fines del siglo XIX, 1880, 1890 y primeras décadas del siglo XX, digamos, surge esta corriente de la geografía regional. La geografía regional es esa que empezó a tratar de explicar y entender los espacios a partir de una mirada más acotada. O sea, fíjense, ya no es la superficie terrestre, todo el globo, todos los fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, sino es un recorte territorial. Determinadas áreas, que son esas regiones, en donde ocurren esos fenómenos naturales y humanos que hay que explicar. Entonces, bueno, la geografía regional, que tuvo algunos representantes,
Uno fue un geógrafo francés, Vidal de Lablache. El otro es un geógrafo alemán, Alfred Hettner. Pero fíjense que en el texto de Wallerstein se hablaba de la institucionalización de la geografía y algunos países que fueron las vanguardias, ¿no?, de las disciplinas sociales. Geógrafos norteamericanos también desarrollan o influyen en esta corriente y se apoyaban en algunas corrientes filosóficas que empezaron a predominar en esos años. Una es el posibilismo. Posibilismo habla de posibilidad. Lo que se planteaba en geografía era que el medio físico no determinaba las actividades humanas, como decía el determinismo geográfico, sino que ese medio les ofrece posibilidades a los seres humanos que pueden utilizar o desaprovechar. Por ejemplo, la posibilidad de un medio árido, como en la región cuyana, ¿no?, para, a partir de la construcción de diques, de acequias, de canales, acequias y obras de regadío, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar viñedos, la posibilidad de desarrollar bodegas y, bueno, y de expandir un cultivo como la vid y la producción de vinos. Y de esa manera, bueno, ir por esas posibilidades que ofrece el medio ambiente, que no son determinantes, sino que condicionan la actividad humana, pero que el ser humano las puede aprovechar en su beneficio. Otra de las corrientes que influyó es el historicismo, con algunos pensadores alemanes, que también con lo que fue el pensamiento de algunos filósofos como Dilthey, Windelband, que fueron planteando esto de las ciencias humanas, y que fueron planteando esto de comprender, el método del Verstehen, el comprender las actividades humanas. De lo que se trata es de comprender las ciencias del espíritu, de las que hablaba Dilthey. Como dice, son del orden de la libertad, de lo que posee historia, lo que posee cultura. Entonces, lo que se trata ya no es de buscar leyes generales, universales, que valgan para todo tiempo y lugar, sino de lo que se trata es de comprender las actividades humanas y los hechos que se producen en un cierto contexto social, cultural, histórico y espacial. Por eso el método que se empieza a utilizar es, además del comprensivismo, es el método ideográfico, que se menciona ahí, que no es el método nomotético deductivo, que generaliza y busca leyes y trata de explicar y prever, sino es el método ideográfico, que lo que trata es, como dice la palabra, idios, significa propio o del lugar, grafía, descripción o estudio. Entonces, lo que se interesó es en lo singular, o lo particular. Entonces, bueno, esa corriente es la que estudia las particularidades de cada espacio. Busca un enfoque sintético de la región. Como les decía, el medio físico ofrece posibilidades. Analizar cómo el hombre termina adaptándose al medio físico.
O sea, no es el medio determina al hombre, sino el hombre se adapta a ese medio físico. El medio físico seguía siendo importante para esta corriente. O sea, la geografía siguió de alguna manera tironeada entre ser una ciencia natural, una ciencia humana, o sea, tironeada entre la geografía física y la geografía humana. Y bueno, ahí una de los conceptos clave de esta corriente, así como el de región, es el de paisaje. Yo recuerdo en la secundaria, por ejemplo, trabajamos, se sigue trabajando, díganme si no, esta idea de paisaje natural, paisaje artificial. Yo lo he visto con mi nena, que está en cuarto grado en primaria. Los años anteriores trabajaron bastante sobre la idea de paisaje. Entonces, cómo se van formando, o cómo hay determinadas formas en el lugar, en el espacio, y esas formas imponen un determinado paisaje, en donde el paisaje natural es ese paisaje no modificado por el hombre, donde no hay ninguna huella humana, ni de una construcción, ninguna obra. Y el paisaje... Por ejemplo, ajá. Disculpe, sería por ejemplo el Ischigualasto. A ver, ¿cómo eso? Nacional Ischigualasto, que es una formación rocosa. Ajá. Ese es de San Juan, ¿no? ¿No? Así es. Vendría a ser algo así. Ajá. Claro, paisaje donde no hay ninguna intervención humana. Ahí está Tania. Hola, Tania. Hola, profe. ¿Cómo estás? Me comentaban de lo que te pasó. Estoy más o menos, sino que entré un rato como para despejarme un poco. Estoy bastante mal. Estoy con fiebre y bastante cansada. Ese cansancio raro que tiene mi cuerpo que todavía no se puede recuperar. Empecé el domingo con síntomas y bueno, estamos acá aislados ya desde el domingo. Y bueno, ahí, qué sé yo, es muy raro todo. Bueno, no lo tomes como una obligación estar acá. En realidad, obviamente para despejarse un poco, porque estar todo el tiempo encerrada viste, yo lo tomo así. Dije, voy a ver si puedo entrar aunque sea un ratito, como para escuchar un poco y bueno, y tampoco perderme tanto. Así que estoy acá acostada escuchándolo. Bueno, ojalá mejores, salgas de esto, vos y tu familia también. Sí, en realidad la que está mal soy yo. Mis padres no, pero están aislados también, así que más por ello, que son los dos de riesgo, lo que más me preocupa, pero bueno, esperemos que sea solamente yo y que ellos no. Bueno, Tania. Vamos a seguir, estamos viendo las corrientes geográficas. Este cuadro, ustedes ya lo tienen en el Drive, creo que está en esa carpeta de la unidad 5 del programa. Este cuadro está en esa carpeta, en el Drive.
lo que estamos haciendo un poco es ir explicando y desarrollando cómo fue surgiendo y qué aporte fue generando cada corriente, distintos momentos históricos. Y ahora estábamos con la geografía regional. Estábamos hablando de la noción de paisaje que esta corriente elabora y que, bueno, llegó de alguna manera, también influyó en la academia, influyó también en la enseñanza escolar de la disciplina geografía. Fue instalando también el estudio del paisaje, en los planes de estudio, etcétera, etcétera. Y después fue surgiendo otra corriente que es la geografía cuantitativa. La geografía cuantitativa surge en los contextos de Segunda Guerra Mundial y de posguerra. Y también en un contexto, o sea, entre 1940, 1960, 70, que es también el contexto de edad de oro del capitalismo, de expansión de los estados de bienestar, keynesianos en el mundo, es decir, con constantes intervenciones del Estado, de los estados, en lo económico, en lo social. Y ahí tiene que ver también justamente porque es una época que también la han estudiado cientistas sociales, fue la época o la edad de oro de la planificación, de los estados en el mundo occidental capitalista que adoptaron políticas de planificación económica, planes económicos, tanto se hizo en Estados Unidos, con el New Deal, con otros gobiernos después de Roosevelt. En América Latina, puntualmente, por ejemplo, en Brasil, con la política desarrollista de Kubitschek, donde se planifica una ciudad de la nada en el centro de Brasil, que fue la creación de Brasilia, una ciudad creada, planificada estratégicamente, donde establecer la capital del país, a partir de un ingeniero, Niemeyer de apellido, y en Argentina también, o sea, planes económicos nacionales, o sea, elaborados por los estados nacionales, que lo que trataban, esto sobre todo en la década del 60 y 70 en la Argentina, estos planes del Estado Nacional, que lo que planteaban de alguna manera era, bueno, ir solucionando algunos problemas económicos, solucionar las desigualdades regionales que había, planificar la industria, es decir, ir planificando el desarrollo industrial, el desarrollo de las economías regionales, etcétera, etcétera. Bueno, esto que de alguna manera fue sucediendo en el mundo occidental capitalista, fue también en el marco de esa Guerra Fría, ese enfrentamiento entre las grandes potencias, los Estados Unidos capitalista y la Rusia, es decir, la Unión Soviética y su modelo socialista. Entonces, lo que se pretendía de alguna manera era plantear esto que, bueno, en el mundo occidental capitalista,
se puede estar mejor que en el socialismo. Cosa de que evitar la influencia de ideas socialistas en países como los latinoamericanos que tenían una base, digamos, de pobreza estructural, de desigualdades muy marcadas, de presencia de factores como el analfabetismo muy fuerte, hasta entrado hasta el siglo XX, hasta ahora también, pero que en esos contextos de década del 50, 60, al 70, se fueron poniendo en cuestionamiento. Es decir, la dependencia de América Latina, el rol de estos países periféricos, y bueno, en ese marco, las potencias capitalistas van generando algunas iniciativas como estas, las de la planificación espacial, la planificación industrial, a partir del seguimiento de modelos matemáticos, y ahí una de las corrientes que influye en esta geografía cuantitativa fue el positivismo lógico o neopositivismo, es decir, una revisión de alguna manera del positivismo que planteaba la búsqueda de leyes, pero con una fuerte impronta matemática, es decir, de los factores cuantitativos. Entonces, bueno, ahí se planteaba esta geografía como una geografía que tenía que tener como objeto de estudio los procesos espaciales, intentando buscar un orden en los mismos, intentando buscar regularidades de los hechos que ocurren en el espacio. Es decir, por ejemplo, por qué determinadas industrias se localizan en tal lugar, en otros no. Entonces, los factores que llevan a la instalación de una empresa o una industria en tal lugar, ¿no? Y todo a partir de un modelo matemático, un modelo cartográfico, que trataba de buscar regularidades y trataba de buscar leyes que expliquen por qué los comportamientos espaciales se dan de una manera y no de otra. Y ahí, bueno, ponen como ejemplo algunas teorías, por ejemplo la de Walter Kristaller, que eso está en el texto de Capel, está para que ustedes lo busquen después. La obra de Kristaller era los lugares centrales en la Alemania meridional, y cómo se van generando la distribución de la población, que no es de manera homogénea, y cómo se van generando concentraciones de ciudades o lugares que tienen más acceso a, digamos, a la propiedad del suelo, a los mercados, donde hay posibilidad de mayor venta, donde se instalan las empresas que pueden obtener materia prima más barata, con más cercanías al puerto o al ferrocarril, y acceso a energía, a electricidad, es decir, a insumos para la industria, y cómo se van generando lugares en la periferia de esos lugares centrales como espacios de menor jerarquía o menor orden. Es decir, espacios que no están tan concentrados o que no tienen gran población como mano de obra, que tienen que no tienen mercados tan desarrollados, etcétera, etcétera. Bueno,
ese tipo de matemática, de geografía más matemática, más vinculada a las ciencias duras, se fue generando en ese contexto histórico. Y bueno, palabras claves como planificación, predicciones, método deductivo, empirismo, observación, interpretación, la búsqueda de teorías para interpretar esos hechos observados. Bueno, ese tipo de geografía tuvo su predominio entre 1940 y 1960. Esta idea de la región como laboratorio, fíjense, o sea, estudiar esos comportamientos en una región, ¿no? Para poder hacer predicciones y planificar el espacio. El uso de computadoras, de simuladores, todo eso también lo utilizaron algunos integrantes de esta corriente. Es decir, muchos geógrafos se ocuparon de estas cuestiones en esos años. Vamos a ver, por ejemplo, un autor como David Harvey, un geógrafo británico, pasa por esta corriente, porque se formó en esta corriente en la década del 60, pero después se pasa a otra corriente de una geografía más social, más crítica, más radical, que es la que vamos a ver después. Es decir, cómo fue transformando, digamos, su pensamiento en función también de los aportes de otras corrientes que fueron surgiendo. Bueno, ahí tienen otra corriente geográfica, que es la geografía de la percepción. Están ahí, se escucha bien. Algo que quieran por ahí. Bueno. ¿Quiénes están? Jorge, Cecilia y Abril se fue. Y Tania también se fue. Sí, es entendible, no hay ninguna obligación. Cuando se sienta mejor, ustedes le pasan en todo caso lo que estamos viendo. Bueno, seguimos, serían estas últimas dos corrientes las que trabaja este texto de Horacio Capel. La geografía de la percepción surge en la década de 1960, década del 60, el 70. Cuando digo, bueno, surge en esa época, de alguna manera también tiene su influencia hasta el día de hoy. Hay geógrafos que siguen parados en esta corriente, hay estudios académicos inspirados en estas ideas, y hay también influencia en la geografía escolar en algunos temas que se abordan desde esta impronta también. Entonces, bueno, ¿qué planteaba la geografía de la percepción? Bueno, planteaba, fíjense, ya no el acento en fenómenos naturales, en la región como objeto de estudio, lo cuantitativo, sino tratar de explicar el comportamiento espacial del hombre. ¿Por qué el comportamiento del hombre se da de determinada manera en el espacio? Fíjense, acá ya
de lo que tendrían que hacer los geógrafos ya no era estudiar el espacio, sino en mayor medida tratar de comprender al hombre, o sea, hacer como una psicología del hombre y su comportamiento. O sea, ¿por qué? Porque acá lo que se trataba es de tratar de explicar o de comprender la percepción que se hace el sujeto en su cabeza de cómo concibe al espacio, qué imagen se hace del espacio y que condiciona su comportamiento. Por eso su objeto de estudio es la mente de las personas, en donde tiene lugar la percepción, esa formación de imágenes, de sentidos, esas imágenes sensoriales, y a partir de las cuales toma decisiones en función de su percepción. Esa percepción está condicionada por diferentes factores que son esos elementos, yo les menciono ahí algunos, caminos, bordes o líneas, nodos, hitos, todos elementos que se encuentran en un espacio urbano, en una ciudad, y factores como, por ejemplo, el género, la clase social, la edad, la etnia. Bueno, esos factores que condicionan el comportamiento. Ahí uno de los geógrafos y exponente de esta corriente es Kevin Lynch, geógrafo norteamericano, y muy influido por el conductismo, o sea, por esta teoría psicológica del conductismo, ¿sí? De estímulo-respuesta, un factor que condiciona determinada acción. Entonces, de lo que se pasó a encargar esta corriente es de estudiar las desviaciones de estas mismas imágenes entre sí y la realidad, y además los factores que influyen en ellas. Este tipo de corriente influyó, por ejemplo, hay un geógrafo japonés, Shifu Tuan, que es el que habla de la topofilia y de la topolatría, y de la topofobia. ¿Qué es la topofilia? Es el amor al lugar, o topolatría, el amor al terruño, al lugar, aquel donde nací, donde me crié. El ejemplo que da es que vivía en un poblado rural en Japón, que después se fue a vivir a una gran ciudad, y bueno, la topofilia son esos valores que hacen, defender y respetar un lugar, ese lugar que añoro, ese lugar que extraño, etcétera, etcétera. Pero del otro lado está la topofobia, que es la fobia o el rechazo a un lugar. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, como me explicaba un profe de geografía una vez, con un ejemplo, ¿no? El rechazo a pasar por el cementerio. Vieron que hay personas que se rehúsan a pasar por ciertos lugares, por ejemplo, el cementerio, ¿sí? O, pongamos, por la casa de algún un ex novio, novia, qué sé yo. Esos serían como ejemplos de topofobia. Y bueno, en función de eso es que el sujeto se va armando esa imagen mental del espacio, y en donde hay espacios que le producen más, que son más afectivos, más aceptación, y otros que le generan más rechazo.
Después hay otro geógrafo, también influido por esta corriente, Marc Augy, un geógrafo francés, que es el que plantea los no lugares. Los no lugares vendrían a ser esos lugares indistintos, esos lugares que no tienen ninguna particularidad, que uno podría estar en Japón, en Estados Unidos, en Chile o en Argentina y son exactamente iguales. Son esos lugares, por ejemplo, los McDonald's, los Walmart, ¿no? Algunos shopping, ¿cómo es? Los aeropuertos, que son no lugares, porque son espacios en donde no hay ninguna particularidad local o nacional que hagan identificar al sujeto que está en determinado país, en determinado lugar. ¿Están ahí? Cecilia, Jorge, ¿quieren hacer algún aporte, algún comentario? Acá estamos, profe. Ajá. Y bueno, y en cuanto a los no lugares, han estado en este tipo de no lugares. Cuando dijo no pasar por la casa de un ex, imagínese. Ajá. Hola. Gracias, che. Agradezco. Sí, sí, no, discúlpenme. Sí, eso es sobre la topofobia. Yo sinceramente no conocía la topofobia. No sabía. Bueno, ahí tienes otro ejemplo. Otro ejemplo. Pero bueno, se ve mucho. O sea, hay algunos sectores, sobre todo sectores medios urbanos, que tienen un rechazo a pasar, por ejemplo, por barrios populares, por zonas de villas. O sea, le escapan a pasar por ciertas calles, por el temor a algún robo, alguna inseguridad, algún hecho delictivo. Bueno, esto sería un ejemplo de eso. O sea, Ajá. Bueno. Una consulta. Ajá. Entonces, si vamos a esto de topofobia, los GPS tienen cierto diseño, considerando el topofobia, porque hay veces que te va avisando de que te estás por meter en un barrio peligroso. Claro. Sí, ahí se ve un poco una influencia de, digamos, la geografía cuantitativa, de una planificación tecnológica de los lugares, del espacio, con esta geografía de la percepción que sí, que va avisando por qué calles transitar, cuáles no. Yo recuerdo a modo de chiste un poco, pero Capusotto, el humorista, en el programa Peter Capusotto hizo videos hace varios años atrás, a modo gracioso, pero de manera crítica, hablaba del GPS-S. Era el GPS, pero hecho por el nazismo, una cosa así, las SS, el servicio secreto de Hitler, que le iba avisando
donde había un puesto de choripán, entonces por eso doblar a la derecha, o donde había un corte de calle de algún movimiento social y doblar a la derecha. Bueno, ese era a modo un poco de chiste, pero es un poco esto que estamos hablando. Claro, ajá, Mickey Sí, Vainilla. es ese. Está el video en YouTube. Bueno, por último, vemos la geografía radical. Ya les puede sonar el nombre de a qué viene. Es la geografía con una influencia fuerte del marxismo, las teorías marxistas y del historicismo, o sea, de esto que hablamos de lo particular del lugar, de lo cultural, de lo histórico, cómo influyen en el lugar. Incluso también del existencialismo de Sartre y de la vuelta a poner al hombre como centro de la escena. Entonces, una geografía bien social, una geografía crítica. Ahí algunos de los exponentes, Yves Lacoste, geógrafo francés de la revista Heródote, David Harvey, radicado en Estados Unidos ya, la revista de Estados Unidos era la revista Antípode, Milton Santos, un geógrafo brasileño, también como exponente de esta geografía radical. En el caso de Milton Santos, planteando fuertemente la realidad espacial de los países latinoamericanos, que habían sido, bueno, históricamente colonizados y posteriormente con la independencia, con los procesos de independencia, y en el siglo XX se habían mantenido los lazos de dependencia respecto de los países centrales, de las potencias, que de alguna manera obturan el desarrollo de los países latinoamericanos. Entonces, es una geografía que la ubicamos entre 1960 y 70, pero que sigue teniendo influencia hasta el día de hoy. Tiene una visión objetiva, dice, intenta comprender, toma el espacio como un producto social. Ahí ya hay una definición de geografía como el estudio de los procesos espaciales, el estudio fíjense, a diferencia de las otras corrientes anteriores, ¿no? Es tratar de entender al espacio como producto de las relaciones de poder, producto de proyectos políticos, económicos y sociales hegemónicos en disputa. Y lo de radical habla de esto, de tratar de atacar de raíz los problemas, los considerados problemas por los geógrafos. Y tienen algunos de los ejemplos, menciona Capel en el texto. Estos geógrafos se empezaron a interesar por los problemas urbanos, los problemas de falta de vivienda, de acceso en la vivienda, de uso del suelo urbano, el caos circulatorio, o sea, los grandes problemas que generan las grandes concentraciones habitacionales, como la falta de acceso a servicios, cloaca, gas, agua, etcétera, etcétera. La pobreza, la injusticia, el hambre, las enfermedades, la contaminación, la marginación social, bueno, todos problemas que otras corrientes anteriores no los habían identificado y que pasaron a ser objeto de estudio de los geógrafos. Entonces, por eso la noción, digamos, de espacio que aparece fuertemente con esta corriente es el espacio real vivido por los hombres. Y acá ya nos empezaban a utilizar
no se siguieron utilizando los enfoques cuantitativos, sino más bien los cualitativos, aquellos que miden la calidad de los datos. Los datos que tienen que ver con lo económico, con lo social, y desde un marco global también. O sea, entender esos problemas en un marco de también entender el contexto global que lo genera, que por eso eran estos gerógrafos marxistas muchos, que identificaban al capitalismo, al sistema económico capitalista, como ese generador de los problemas que ocurrían en las sociedades. Entonces, se hacía también, se sigue haciendo, muchos geógrafos siguen haciendo este abordaje del capitalismo, de las relaciones económicas internacionales, de los países, cómo influyen en las economías nacionales y locales, la expansión de las grandes empresas multinacionales, los impactos ambientales que generan en los distintos espacios. Bueno, todo esto se fue empezando a estudiar a partir de esta corriente de la geografía radical. Los enfoques sobre el subdesarrollo, como dice el análisis espacial de la economía, buscando la herencia colonial que explique el subdesarrollo, y diversas teorías que fueron influyendo en esta corriente, la teoría de la dependencia, la teoría del intercambio desigual. Bueno, y hasta ahí llegaría entonces el cuadro que había elaborado. ¿Quieren por ahí hacer algún comentario, alguna pregunta, algún aporte? Bueno, si no está, yo se lo subo y lo dejo en el grupo, como para que vayan también cotejando, traten de leer también algunas partes. No es necesario todo el libro, este manual de Capel de las nuevas geografías, pero sí por ahí algunas partes puntuales sobre estas corrientes geográficas que fui mencionando. Bueno, profe. Bueno, Jorge, Cecilia, nos vemos el próximo miércoles. Bien, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias igualmente. Nos vemos. Chau, chau.